Mucho antes de que series como Homeland pusieran de manifiesto la otra cara de las guerras, las que se hacen de manera silenciosa, hubo títulos en el cine que ya las habían puesto voz. Uno de los mejores y más brillantes ejemplos es la película que veremos hoy, que entre otras cosas nos enseña que el enemigo suele estar más cerca de lo que pensamos y que nunca, jamás, ha de subestimarse el valor de los sueños. Es de las pocas operaciones soviéticas en América que produjeron una ganancia al término del año fiscal. ¿Ganancia? ¿Año fiscal? Cuidado, mi querido Zirkov, el virus capitalista es muy fácil de contagiar. ¿Tienen un sueño recurrente? 4 personas sentadas en semicírculo hablando más o menos inteligiblemente de cine. No se preocupen, eso es que les gusta el cine y ven El Callejón de las Maravillas, no les pasa nada raro. Les voy a presentar a los colaboradores de hoy, que no sé si se les aparecen o no en sueños. Luis Fernández Reneo, director y guionista, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. José María Soria, Chema, presidente del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. ¿Bien? ¿Despierto o dormido? Sí, sí, prefiero estar despierto, porque los sueños tienen aquellas cosas. Luego descubrirán los espectadores por qué digo todas estas cosas tan raras y que parecen tan incoherentes. Ya lo descubrirán. José Luis Pozo, Joséchu, miembro también del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina. ¿Cómo estás? ¿Sueñas mucho? Sueño bastante, pero siempre cosas bonitas. Nunca sueño ¿Sí? con muertes ni nada por el estilo. Ajá. Bueno, nada raro. Nada raro, ¿no? Nada que nos tengas Sueños que contar. felices, yo soy un hombre feliz. Bueno. Ya les digo, ya comprenderán todo esto cuando vean la película El mensajero del miedo, que tenemos que ver hoy. Luis, ¿por qué? Aparte que para comprender toda esta parrafada que he soltado yo aquí. Yo la propongo por el director, Frankenheimer, que es un hombre que venía de la televisión y que resultó ser, que pensaba que no tenía talento para el cine, que se resistía a hacer cine y que resultó ser uno de los directores más innovadores de su época. Y vamos a ver por qué, luego lo comentaremos. ¿Chema? Pues sí, yo estoy muy de acuerdo con Luis. Yo hace no sé cuántos programas estuvimos aquí también hablando de La fuga de Alcatraz, muchos lo recordarán, que es también de este director, y hablábamos también entonces de esa maestría para ambientar determinados ambientes y determinadas situaciones, y con qué, porque yo creo que hay mucho de él incluso en lo que es el trabajo de dirección de fotografía. Es decir, hay un director de fotografía obviamente en la película, pero da la sensación de que con muchas ideas o indicaciones o soluciones por parte de Frankenheimer, porque hay muchas cosas comunes en sus películas y aquí se deja ver también. Yo creo que es muy interesante la película, por todas esas cosas que has empezado a comentar y John Frankenheimer. Sí, Joséchu. Sí, Frankenheimer junto con Lúmez, junto con el director de Matar a un ruiseñor, que estoy tratando de recordar cómo se llama, Mulligan. Todos estos directores vienen de ese nuevo medio que es la televisión, y traen ideas nuevas al cine, y hacen cine, no hacen televisión, es distinto, hacer televisión y hacer cine, igual que ahora no es lo mismo ver una serie que seguir viendo películas. Yo soy de los que prefieren el cine siempre, ¿no? Prefiero que me cuenten una historia en 1, 2 o 3 horas a no en 800. Y bueno, Frankenheimer es uno de esos que sabe contar películas, aunque haya venido de la televisión, sabe hacer películas y de maravilla, y esta es una de ellas, no es la de las más famosas, pero además es una película que se sigue viendo hoy con la frescura que se vio en el primer día, o quizá con más, porque no es de las mejor entendidas de Frankenheimer. Y además hay una serie de relaciones que supongo que el novelista tiene en cuenta, que ya cuando veamos la película ya comentamos, que me parecen muy interesantes, y muy sugerentes. Bueno, venga, pues vamos ya, ¿no? A ver El mensajero del miedo, hasta ahora. El mensajero del miedo, una película del año 1900
62, que se tuvo que estrenar más tarde. Ah, sí. ¿No lo sabíais? Por la muerte de Kennedy, por el asesinato de Kennedy. Acabamos de ver la película y, bueno, podemos comprender por qué. Está muy susceptible. Además, cuando el productor no estaba muy seguro de si quería hacer la película o no, porque obviamente era polémico, un tema que no era una crítica a cómo proceden los gobiernos, Frank Sinatra, que era amigo personal de Kennedy, consiguió que Kennedy le llamara para decirle que le parecía una buena propuesta. Para dar su llevar al apoyo, cine. ¿no? Vaya. Sí, el motivo del aplazamiento, claro, tiene que ver con... Pero del estreno, porque El estreno, sí, sí, bueno, Kennedy murió en el 63, Lo matan en el efectivamente, 63, pero es que la película se acabó de montar o de cerca ya del año 63, una producción del 62, pero estaba sin estrenar. Entonces se produce la muerte de Kennedy y entonces pues gente que lógicamente había visto la película, de los que hacían la película, digamos, ¿no? Y les pareció que se podían encontrar similitudes en lo que es sobre todo esa parte final de la película y lo que le acababa de pasar al presidente, ¿no? Y entonces pues hubo quien... Bueno, y con todas las sombras que ha habido en torno al asesinato de Kennedy, claro, era un tema muy delicado. Y que habrá. Sí, Recuerda un sigue poco sin resolverse. a la primera de la saga Spider-Man, estas dos sagas que ha habido, no Amazing, con las Torres Gemelas. También. Cuando se va a estrenar, tuvieron que quitar la escena de las Torres Gemelas. Sí, Collateral. Hubo varias películas que tenían las Torres Gemelas, hubo otra de Schwarzenegger. Sí. Pero es que va más allá la cosa, porque el día que asesinaron al hermano, a Robert Kennedy, en Los Ángeles, 68. quien le llevó al hotel en su coche fue Frankenheimer, el director. Ándale. Bueno, Frankenheimer hace 7 días... ¿Cómo es la película que...? 7 días en 7 días mayo. de mayo. 7 días de mayo es otra de las películas fabulosas que no han perdido, absolutamente fresca, de Frankenheimer. Es un director muy vigente, además elegía temas, a él le gustaba hacer temas del individuo atrapado en el sistema, intentando volver a ser un individuo y muchas veces fracasando, otras veces... Y con unos actores de primera categoría en la de las 7 días de mayo, porque están Kirk Douglas, Burt Lancaster, y el que hace de presidente es... El hombre, no, Jekyll y Hyde, que vimos de Embrujada, ¿cómo se llama? Bueno, es el de los mejores años de nuestra vida, el sargento. Dana Andrews. No, el otro. Ah, vale, pero no recuerdo el nombre, no con sé, bigote, el nombre. ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama. Sí. Bueno, Esta película, el planteamiento desde luego es muy interesante, ¿eh? Y cómo lo va contando Frankenheimer, que no es sencillo, porque claro, en novela bueno, pero en lenguaje cinematográfico contar esto es complicado. Claro, esta historia los desarrollos psicológicos, psicotrópicos, todo esto son los del momento, pero lo que os quería, estaba a punto de decir antes, ¿no? Si nos damos cuenta de lo que ha pasado unos años antes, que es una relación muy similar, la de cuando matan a Trotsky. Concretamente, ¿no? El tipo que mata a Trotsky es un tipo como como el personaje protagonista de la novela. Un personaje que está educado desde el primer momento, que no le hacen falta psicotrópicos ni métodos pavlovianos, simplemente le hace falta su madre. Su madre, que le habla en 5 idiomas desde que nace a todos los hermanos, que es una mujer que trabaja para Stalin, que lo está dirigiendo desde que es un crío y lo hace un auténtico asesino. Esto además lo cuentan unos catalanes muy bien en un documental. El papel de la madre en la figura del asesino de Trotsky. Y además, sí, el asesinato de Trotsky es del año 40, aunque nos enteramos del nombre del asesino el año 55, 56. Español, claro. Y por cierto se llama Ramón también. O sea, yo creo que el que escribe la novela, que es justo cuando se sabe que Ramón Mercader es el que mata a Trotsky, yo creo que tiene el referente de Ramón Mercader. Lo que pasa es que le ponen los adelantos psicológicos, científicos de la época para darle. Pero es la misma historia, ¿eh? Es la historia de que hay que matar a un tipo y además la madre es la que dirige el asunto, ¿no? Es una historia paralela a la de Ramón Mercader y su madre. De todos, la madre, ¿eh? Angela Lansbury es tremenda, qué bien está. En la novela es peor, en la novela la relación con el hijo es incestuosa literalmente. Bueno, aquí
Al y se final. intuye, ¿no?, en el beso al final, a pesar de que le pidió el productor que por lo menos lo cubriera con la mano, el beso del final. Pero incluso en la versión que se ha hecho después, la versión de los 90, Con Jonathan Demme. no se ve siquiera el beso. Vamos a peor ya, ¿eh? Sí, está más censurada la versión nueva que la antigua. Si no hay una relación edípica no se entiende tampoco. Tiene que haber, está latente la relación de Edipo, la influencia de la madre sobre el hijo, que es lo que le pasó a Ramón Mercader también, claro. Y que a mí me encanta que como está Angela Lansbury, ¿eh? Porque claro, le va muy bien el papel porque al principio es que no te lo imaginas, porque es como una señora bonachona. Sí. Al principio, bueno, una muy pesada, la verdad, con Lincoln, con los retratos de Lincoln, con el marido, con Sí, pero se ve que tiene pesada. es su peón, ella es la reina y el que va a ser presidente es el peón, se le ve Sí, pero- casi desde el Pero principio. Se va descubriendo Se poco va a poco. descubriendo Efectivamente, poco a la poco. presentación no es tan diferente esa presentación del como aeropuerto. muchas Sí, madres que todos conocemos, claro. que pueden ser muy Sí, agobiantes, ¿no? Muy protectoras. Sí, es verdad. Poco a poco se va definiendo la maldad, ¿no? Sí, está muy bien. Ella tenía solo 3 años más que el actor que hace... Harvey, Recuerda sí. con la muerte Es de los curioso. talones, ¿no? Cary Grant Que hace de su y la que hace de su madre Como Cary también con la Grant, muerte de los claro, talones se llevan con la 2 o 3 muerte a los años. talones, sí. En parte se nota, ¿eh? Hombre, él está muy, no sé, a veces en las escenas juveniles de traje de baño se ve que es un tipo ya que tiene pelos por todos lados, ¿no? Que no tiene 16 o 17 años, ¿no? Va que está Como está tan totalmente... quieto, como está tan Que es quieto. muy primate, quieres decir, ¿no? Y ella ya está talludita, Que muy porque mono. si la vemos en el retrato de Dorian Gray con 20 y tantos años, joder, es Y una en Luz, pipiola. Luz claro. que agoniza. Yo creo que son las dos únicas películas que he visto a Angela Lansbury que puedo decir, uy, si ha sido joven. Fue joven Fue alguna joven, vez, sí, porque enseguida ya parecía una señora mayor, Angela Lansbury. sí, Porque Y nos se quedamos quedó con la imagen de- Desde los 30 hasta los 70 es igual. igual, sí. de la escritora de Se ha escrito un crimen, y a lo mejor es con lo que más la identificas y parece que siempre ha tenido esa edad. No, Trabaja pero con yo he visto David los Lean. rasgos de su Con David Lean rostro. también hace alguna película, ¿no? Con David Lean. En alguna de las inglesas de David Lean sale. En la de los espíritus creo que sale Angela Lansbury. Me parece recordar, ¿eh? Sale en alguna. Bueno, pero ahora no sabía No. decir en cuál. Bueno, La tenemos... muerte en el Nilo. ¿O no es Muerte- esa? no. Pero esa es de Poirot. Esa es de... Pues ahí está también. Ahí yo creo, puede ser que sí. esté también. Muerte en el Nilo, con Puede Bette ser, ¿eh? Davis. Es que salen muchas, sí. ¿eh? Puede Hay ser. marca, hay- Hay un elenco ahí de... Lamentablemente todos nos acordamos por Se ha escrito un crimen, pero es una gran actriz. Lamentablemente dices, bueno, alegró muchas tardes de domingo. Noches de domingo. No, pero yo Bueno, me entiendo parece- lo que quiere decir Luis. Me parece Que- un que como honor que oculta un gran trabajo desproporcionado anterior. a la carrera que en Eso realidad es, tuvo. eso ¿no? es. Sí, Ahora, sí, lo que pasa es entiendo. que sí, es desagradable. Es una actriz cuando era muy jovencita todavía era guapa, pero yo no me imagino a nadie dándole un beso a a mí me resulta desagradable, entonces no me parece una mujer A atractiva. Orson Welles en el largo y cálido verano. Pero ella está muy jovencita. Bueno, Bueno, chavales, es la afortunadamente novia de hay Welles, gustos no me acordaba. para todo el Ay, mundo, no está tan porque si no... jovencita, está como en esta, más o menos. ¿Sí? Bueno, tenemos a su hijo, a Lawrence Harvey, que decía José Chu que solo se llevaban 2 o 3 años. Billy hay una película muy buena del oeste. Billy dos sombreros no, que es de Gregory Peck. Una que se No parece... hizo muchas películas Lawrence Harvey. Yo hizo mucha televisión. En el Sí, Reino Unido hay fue una estrella. 4 confesiones, es el protagonista de 4 confesiones con Kirk Douglas, muy buena. Esta que os digo también es muy... Una mujer marcada también actúa. Pero en cine quizá esta es su Un lugar en la actuación más cumbre. conocida, creo. ¿No trabaja en un lugar en la cumbre también? Murió No joven sé, Lawrence de todas Harvey, maneras, sí, claro. Con muy pocos Era un poco sosete, años, ¿no? pero Tiene un bueno, poco- es un que poco este sos- papel... Era lituano. ¿Qué vas a esperar que lituano? Origen lituano. Claro, pero está muy bien elegido Soviético. a un lituano para una película sobre la Guerra Fría, ¿no? Claro. Porque es muy propio, ¿no? Manchuria. Claro. Era para darle las narices a los Elegido de soviéticos Manchuria, en claro. aquella época. Pues mira, No, cogemos pero un actor lituano. En el Reino Unido tuvo mucho éxito en televisión, o sea, llegó a ser una estrella.
Y no, era un buen actor, lo que pasa es que este papel, el papel de una persona hipnotizada, ¿no? Pero yo creo que lo hace, vamos, a mí Sí, me lo hace parece, muy bien, ¿no? lo Que hace hace muy bien. una magnífica interpretación Sí, sí. aquí. Yo creo. Se tira al Muchas lago de de las- verdad, ¿eh? sí, Tuvieron hombre. que romper el hielo para que se pudiera tirar al lago, era febrero. Ajá. En la escena del bar, que sale del Sí, bar y está muy bien, esa escena es muy buena, ¿eh? Hay que estar muy atentos porque se les pide qué pasa aquí, porque está diciendo, venga, vamos a jugar un solitario, el tipo pide las cartas, está muy bien, a mí me gusta la escena del... la mente preparada para recibir esas órdenes, es que es tremendo, ¿no? Lo de la dama de las cartas, diamantes. ese segundo, cuando descubre Frank Sinatra, esa es la segunda instrucción, vamos, no sé qué palabra utiliza él, cuando está haciendo solitario con el psiquiatra y descubre de pronto que ese es el clic que a él le hace otra vez ir a cometer los actos que le están pidiendo hacer, ¿no? Se da cuenta ahí en el bar, porque entonces recuerda el solitario los movimientos que hace cuando están presos, presos ahí sentados en el sitio este pauloviano, ¿no? El de los sueños. De los sueños. Frank Sinatra, no hemos comentado todavía nada de Frank Sinatra. Bueno, sí que era amigo de Kennedy. Aquí no lo Y de hace mal más esta gente. película, ¿eh? En esta, en El brazo de oro de Otto Preminger, tiene papeles majos. De militar hombre. hace muchas, ¿eh? Sí, Hace ¿eh? muchas películas de militar, unas cuantas por lo menos. Hombre, El yo siempre me famoso detective del detective. De aquí a la Claro. eternidad, ¿no? De aquella eternidad. Sí, está. pero Luego yo hay- siempre lo recuerdo como el marinero de New York, con el trajecito de marinero, con Jim Kelly, siempre me viene esa imagen Sí. de Frank Sinatra. Bueno, es que al principio de su carrera estaba muy ligado a que él había triunfado como cantante, ¿no? Era un producto de marketing muy bien pensado, lo habían convertido en un delincuentillo joven de la calle al que había rescatado su mujer y le había, digamos, metido en vereda. Y así lo habían presentado al público americano y tuvo mucho éxito. Pero dices que fue un producto. Sí, fue un producto de marketing. Mi opinión personal es que es un buen actor, pero no es un gran actor. Es muy buen cantante. Aquí mucha gente Sí. no va a estar de acuerdo conmigo, pero no era la mejor voz de su tiempo, a pesar de que hay otras voces que me A mí me parecen gusta más Andy Williams. mejores, o Dean Martin, en fin, Martin, hay a mí ¿Te muchos. gusta desayuno con Para mí no era la mejor voz de su tiempo, ni tenía las mejores canciones escritas. Pero era muy listo. Tenía su propia productora. En esta película, el presupuesto de esta película eran 2.200.000. ¿Cuál creéis que era el salario de Sinatra? La mitad, ¿no? 1 millón. 1 millón, qué barbaridad, ¿eh? Se lleva todo, jo. 1 millón. Sí, era listo. Frank Sinatra. Hombre, y luego se juntó con Y Dean los Martin, derechos con de esta Semi- película, al Sí. final, después de un periodo de explotación, volvieron a él, a su productora. Y fue él quien consiguió que el productor se aventurara a hacer el guión. Y eso que juntó luego un grupo de gente que llevaba bastante control de todas las películas que fueron haciendo. La cuadrilla de los 11, me acuerdo, y otras muchas que siempre tenían el mismo director. Ahora no me acuerdo quién es el de la cuadrilla de los 11. Hathaway puede ser, no estoy seguro. Pero junto con Dean Martin, con Sammy Davis Jr., que luego hicieron un remake de el 12, Sí, sí. Sí, la cuadrilla de los 11, es la misma. Sí. Ocean, Es la misma historia. sí, pero es Ocean también, y creo que era Sinatra, o Dean Martin, el que hacía de Ocean. No me acuerdo quién era, pero solo hubo una versión allí, Sí. solo hubo una. Sí, pero tiene películas, claro, yo, vamos, a mí sí me gusta. Hombre, las que el que conozco, nosotros ¿no? vimos Como un torrente, de tú Minelli, recordarás, Minelli hemos de- visto aquí un también el torrente. Callejón. Es buen actor. Y El ¿eh? hombre del brazo de oro es un También. papel que hace el solo de Otto Preminger fabuloso. El hombre del brazo de oro yo creo que es el papel clave de Frank Sinatra. Que es la primera vez que se ve un salir del mono, era un drogadicto y es él solo en una habitación saliendo de un mono en el año 60. Hombre, No, era inimaginable lo ver eso. visto Billy Wilder en Días sin huella, también muy bien rodado, el mono Bueno, sí. etílico Pero eso que no es pasa. mono, eso es un delirium tremens. Bueno, sí es verdad, es No, eso es un distinto. delirium tremens, eso es una locura, pero pasar el mono, o sea, estar en la cama, lo que luego hemos visto muchas veces se ha visto repetidas veces, pero la primera vez que se veía un mono yo creo que es esa, ¿eh? Que no hay otra... Claro, Pero es que es de bueno. finales de los Era 50. un buen actor, si no, no le hubieran confiado el papel protagonista. Al final la historia la lleva él.
Él es Sí, la espina es el dorsal, descubridor, él es claro. quien investiga, él es quien va descubriendo y él es quien llega antes de que se suicide el asesino. Ahora, y tener que hacer de karateca tiene que ser duro, ¿eh? Es de las primeras escenas. De las Tiene que primeras ser duro para escenas él hacer de karateca. se nota. Sin duda, Pero es de las primeras escenas en las que se utiliza, en las que una estrella utiliza artes marciales. Por aquella época no se usaba. Luego ya se A pusieron mí muy de la moda. posición de los Pero dedos está bien. por eso decíamos que Frankenheimer era un hombre muy innovador, que no tenía mucho miedo. De hecho, él en televisión, la práctica en televisión era mover a los actores, ¿no? Lo llaman blocking, es coreografía, en lugar de mover a la cámara. Y de esta forma Hitchcock lo hacía muy bien. Pero Hitchcock movía la cámara también, porque le gustaba. Los actores se van moviendo de tal forma que van diciendo, en la peli de Billy Wilder, Díaz y Huella. de Díaz Pero ese no es Díaz de Vino y Rosa, no es de Billy Wilder. No. Díaz sin huella es la del borracho, la Este, del... No me acuerdo cómo se llama el actor. Díaz de Vino y Rosas es Blake Edwards. Blake Edwards. Bueno, perdón, pues en esa peli Blake Edwards lo hace muy bien. Tiene varias escenas en las que se mueven los actores, hacen su primer plano cerca de la cámara, luego se mueven fuera de cámara y tenemos el resto detrás. Es decir, coreografían los actores. Lo que empezó a hacer Frankenheimer en televisión, que era una tendencia por aquella época, pero él es uno de los máximos representantes, es que movía la cámara. Coño, lo hace Lumet también en 12 hombres sin piedad, que va alrededor de la cámara, va alrededor de los 12 hombres constantemente, ¿no? Claro, eso lo hace pues la eso televisión. es una tendencia que no lo hacía mucha gente. Él empezó a utilizar la cámara como un instrumento narrativo en lugar de los actores y el guión. Entonces, si os fijáis, la conferencia de prensa en la que están los dos, bueno, el senador, ¿no? El marido de Angela Lansbury, y el representado por Frank Sinatra están discutiendo, está todo filmado de tal manera que cuando estamos en uno de ellos, tenemos una televisión con el plano del otro, un monitor de las cámaras de Sí, televisión. eso está muy bien. Y el otro lado igual. Y eso hace que nos pongan el contexto de cómo es una rueda de prensa de políticos en Estados Unidos durante una campaña, ¿no? O previo a una campaña primaria. Entonces él manejaba muy bien esos ambientes. Frankenheimer él quería ser actor y se formó como director en el ejército, en el departamento se llamaba departamento de cine porque el audiovisual en aquella época era cine de 16 milímetros. Pero él hacía películas para el ejército, de todo tipo, informativas, de promoción, para que la gente se alistara. Es curioso en la historia del cine estadounidense, con muchos directores, muchos actores, antes de ser actores o directores han sido camareros o han estado en el ejército. No, Bueno, claro, es que todas estas épocas se ha coincidido con la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, depende de quién hablemos, o con la Guerra de Corea, que es el trasfondo de esta película, pues claro, están en esas edades en las que les pilla la opción o la obligación, no sé, según los casos supongo, de estar en las confrontaciones, y luego yo creo que todo eso pues es alimentación, que sí, para luego, además muy valiente el abordar, pues en el año 53 había acabado la Guerra de Corea, estamos hablando de principios de los 60, no hace tanto, quiero decir. Y él utiliza ese material, digamos, o esa situación real, política, de confrontación entre los dos bloques famosos de soviéticos y estadounidenses. No, que un tema delicado en el año 62, hablar de en el año 60 y tanto, la Guerra Fría está muy fría. Claro, y él lo plantea había pasado el macartismo, con mucha... ¿Sí? Y están criticando a una que es pro-soviética, es muy arriesgada, sobre todo por eso también, porque hay mucho anticomunismo. Y le está llamando a un senador comunista y es un alegato no procomunista, ¿no? Dice, me están llamando comunista a mí, dice el senador, pero ya vale, o sea, es muy antimacartista esta película, en ese sentido. Pues que aparte de lo que habla es de cómo se puede manipular cuando hay un temor, en esa época en la que había un temor en la Guerra Fría, el comunismo era la perdición, ¿no? Era lo peor que le podía pasar a un país. ¿Cómo se podía manipular? Tiene una conversación Angela Lansbury con su marido, que el marido dice, no nos podemos poner de acuerdo en qué cifra de comunistas hay infiltrados, porque me confundo. Eso es antimacartista también, totalmente. Eso es... es bastante progre en ese sentido. Sí, es una película muy valiente. ¿Y cómo retrata a los comunistas?
¿Qué aspecto físico les pone a todos? Son horrendos. A los de verdad, no a los americanos. Rusos, ni los chinos, ni los coreanos, ni... Es como, no sé, ogros, claro, sí. Como la casa de los monsters, es terrible cuando están allí en... Sí, porque el enemigo sigue siendo el soviético. El soviético es un enemigo y hay que pintarlo así. Lo que están defendiendo es a los americanos que les han llamado comunistas. Es antimacartista en el ámbito de Estados Unidos. Claro, de Estados Unidos, pero luego a los demás los pone... a las otras nacionalidades los pone Antes iba a deciros terribles. que John Wayne descargaba camiones. No sé si sabéis que aparte de que... sí, pero descargaba camiones. ¿Quién es Raúl Walsh? Raúl Walsh dice, ese tío que se descarga camiones, ven a hacer una película conmigo. Pero lo pilló descargando un camión, ¿eh? A John Wayne. Frankenheimer, ¿sabes quién era su ídolo? ¿Por qué quería ser actor? ¿Quién era su ídolo? ¿Quién es tu actor preferido? Gary Cooper, digo Gary Grant. Bueno, No, Cary Grant. Robert Mitchum. Robert Mitchum, también. Es que Mitchum es uno de los monstruos del cine, Cary Grant, Robert Mitchum. ¿No? Es que hoy no lo habías Palabras dicho. mayores. Y no sé si tuvo que ver algo Frankenheimer con el guión de Blade Runner. Puede ser, sí. Seguro. Lo mismo colaboró. Bueno. Algo escrito para la versión próxima. Habrá que estudiar eso. ¿Secuencia o escena preferida? La secuencia del sueño, la primera, que además la montó rápidamente para enviársela a Sinatra y nunca la volvió a tocar. Quedó tal y como estaba según el primer montaje. Y me parece que maneja muy bien cómo se ve lo que ven los afectados por el tratamiento y lo que está pasando en realidad. Y además que la entiendes perfectamente. Siendo tan compleja, entiendes perfectamente lo que está pasando. Sí, a mí también me gusta mucho. Sí. Pues nada, yo muy brevemente, porque ya lo ha explicado muy bien antes Luis. Yo es que la escena que él ha explicado de la conferencia de prensa esa me llama mucho la atención, no solo por el enfrentamiento y por lo que de ahí subyace luego después de la historia, sino por esos planos de ese monitor que está Angela Lansbury al lado, también en primer plano, y vemos en segundo plano al marido, en otro plano de fondo al secretario de Estado junto a Frank Sinatra, y todos los periodistas ahí metidos y un montón de cámaras, yo qué sé, hay un montón de elementos, tú lo has explicado muy bien, a mí esa escena parece realmente una imagen de periodismo, sí, sin dejar de ser cinematográfico. muy real y está muy bien hecho, vamos, con mucha información, es como si te dieran toda la información al espectador de todo lo que está pasando, tienes a todos los protagonistas en la pantalla en el momento, a mí me gusta mucho. Si me dejáis, digo que me gusta mucho Janet Leigh, cómo lo hace. Sí, pero no comprendo muy bien su papel aquí en esta película, a mí sí, pero el bueno, enamoramiento sí. que se enamore, a mí me gusta mucho, la escena del tren a mí me parece fantástica cuando salen, ¿no? Y está sudando, esa conversación es muy inteligente, me encanta. ¿Por qué le preguntas si es árabe? Eso es un descoloque, eso es surrealista, por eso me gusta. Por eso me gusta, es una conversación fuera, no habitual, no es habitual, ¿no? Te descoloca. Están flirteando. Pero bueno, lo que me gusta mucho, sí, es la escena clave de la película, el momento álgido del asesinato, que no es el asesinato final, sino cuando mata al padre y a la hija y cómo se va totalmente destartalado y llorando. A mí me parece que es la escena cumbre, me parece más cumbre que la escena final, la del suicidio y todo. Es tremendo, ¿no? Lo que llega a conseguir esa... método ¿no? Habrá que descubrir qué método es para volver a traerles aquí la semana que viene. Da miedo, Sí. Pero bueno, ¿Es usted el asesino? Solo lo voy a utilizar para eso, no se preocupen, para que vuelvan dentro de 7 días al Callejón de las Maravillas. Hasta entonces.